El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Pensad qué es lo más creativo que puede hacer un ser humano. Lo más creativo que puede hacer un ser humano. Tú llegas a Roma, te colocas, llegas a la Basílica, es el ejemplo típico. Llegas a la Basílica de San Pedro y miras a la derecha. Los que habéis estado. Tú miras a la derecha, estás en la Basílica, ¿y qué te encuentras? La Piedad de Miguel Ángel. Y dices tú, te quedas tocado, ¿a que sí? Te quedas como diciendo, qué maravilla, qué ternura. Por cierto, hay una piedad preciosa en la Catedral de Nueva York, preciosa, pero es que no sabéis hasta qué punto, ¿eh? Si tenéis la suerte alguna vez de ir a Nueva York, en la Catedral de San Patricio, tú llegas a la girola, al fondo, al ábside y tal, y te encuentras una imagen donde está suelto el pie del Señor. Está la Virgen con su Hijo y tiene como el pie suelto del Señor, que es una cosa muy bonita y muy católica el tocar, como lo hacemos todos los seres humanos, que nos gusta el abrazar, el coger ese pie es precioso, ¿no? Decirle al Señor, yo también estoy aquí contigo, Señor, en el momento más turbador, sorprendente e incomprensible que un Dios haya muerto. Nos parece sorprendente, pero aquí estamos tocando tu piel muerta. Bueno, pues lo más creativo de un ser humano no es una creación artística. No es lo más creativo. Parece ser que sí, pero no. Tú ves un rascacielos espectacular, tú ves la Torre Akbar de Barcelona y dices tú, qué trabajo, qué labor, ¿no? Esa bala inmensa que está como contra las nubes de Barcelona, está una maravilla, ¿no? Y dices, eso no es lo más creativo. Lo más creativo no puede ser algo que provenga solamente de unas aptitudes naturales que uno tenga. Porque hay gente que tiene aptitudes para la pintura, entonces hay gente que no las tiene. Lo más creativo tiene que ser algo de todo el mundo. Todos tenemos una capacidad creativa pensando que no. O sea, hay gente que dice, bueno, yo no tengo aptitud para la música, yo tengo un oído que... Bueno, eso es un error. No sé, no tengo aptitudes para hablar, no convenzo a nadie, no hago nada con la plastilina, o sea, uno no es nadie, ¿no? Y de repente dices, mi gran facultad es enseñar a rezar a los demás. Eso lo tenemos todos. Lo más creativo que puede hacer un ser humano, hijo de Dios, es enseñar a un crío a ponerse a rezar, enseñar a alguien a ponerse a rezar. Los discípulos le decían al Señor, Maestro, enséñanos a rezar, como diciendo, todas las oraciones judías que hacemos, las hacemos en común, enséñanos tú que estás tan cerca de Dios, ellos no sabían que era el Hijo de Dios, Dios mismo, enséñanos cómo se reza al Padre, ¿no? Hay una cosa que sí que tendríamos que meditar. Casi todos los padres, porque todos habéis sido padres, ¿no? Los que padres y madres, los que estáis y los que nos veis desde otros lados, ¿no? A veces se enseña a los niños en la cama cosas que son un poquito, están bien, pero no son imprescindibles. ¿Sabéis por qué? Porque se les dice, venga, es la hora de rezar. Jesucito de mi vida, eres niño, se dice siempre lo mismo. O 4 esquinitas tiene mi cama, entonces el niño se cree que rezar es juntar las manos y ponerse a decir una oración que es vocal, que tiene que repetir algo. ¿Eso es rezar? Tú imagínate que en vez de al niño le dices otra cosa, ¿no? El niño repite una frase. Eso no es tanto enseñar a rezar como enseñar una técnica, que está bien, ¿no? Pero la creatividad de la oración es enseñar a una persona a enamorarse del Señor. Y un crío pequeño es capaz de darse cuenta. Porque como todos somos hijos de Dios,
y todos llevamos la cicatriz de pertenecerle, todos llevamos dentro de nosotros un ansia de ponernos en contacto con Dios. Y un niño lo sabe, un niño lo sabe. Entonces le dices, tú imagínate que le dices al chaval antes de dormir, Ángel, no estás solo, el Señor está aquí contigo. No duermes solo, no duermes solo nunca. Mamá y papá están en la otra habitación, tú estás aquí con tu sonajero, tus cositas, tus kiling, que le das a la bola y sale la música. Pero el Señor está contigo, le llevas dentro. Si enseñas a un niño la pasión y el enamoramiento por Jesucristo, tienes garantizado que el alma de ese niño estará toda su vida buscando a Dios, toda su vida buscándole, porque empieza en él a ejecutarse como la fuente que decía el Señor, un manantial que brota dentro de él hasta la vida eterna. Eso es enseñar a rezar. Todo lo demás son frases que te pueden venir bien en un momento y te sacan del paso, ¿no? Como la televisión te saca del paso con los niños a la hora de que te dejen un poco en paz. No. Hay que llegar hasta más adentro, ¿no? Por eso, un ejemplo muy concreto. Tú cuando cuentas, los abuelos además en esto sois prioritarios y necesarios. Cuando se cuenta un cuento a un niño, si lo cuentas con pasión, no dices, y estaba la seta en el bosque y de repente llovió y la seta dijo a la lágrima que cayó del cielo, oh lágrima tú que... Sí, claro, el niño dice, ¿qué me está contando el abuelo aquí sin pasión? En cambio si le dices, la seta era roja, como el color de la luna cuando le pega a tal. El niño, abuelo, me estás poniendo nervioso. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque le estás por dentro poniéndole en situación de, fijaos bien, de despertarle el sentido religioso. Porque todos los niños llevamos dentro, todos los críos, llevamos como una especie de entusiasmo por lo religioso innato, un sentido religioso. Richard Dawkins, que no sé si sabéis quién es, pero es un hombre, es un etólogo, zoólogo, experto en todos los temas de evolución del ser humano y tal, es un enconado defensor de la ausencia de Dios y de no creer en Dios. Y está escribiendo muchos libros, de decir, alejaos de Dios, Dios es mentira, es un cuento chino. Por eso no debéis enseñar a vuestros hijos historias de hadas, de duendes, de brujas, de tal. Y en el fondo no tiene razón, ¿sabéis por qué? Porque todas esas historias de hadas, de duendes, de elfos, de enanos y tal, forman parte de la vida de un niño. Eso forma parte de dentro de un niño, él lo va creando solo. ¿Por qué? Porque es como el momento bruto del sentido religioso. Cuando tú encauzas a un niño a que todo eso forma parte, eso lo decía Chesterton, de esa especie de bullir religioso que lleva y lo conduces a la presencia de Dios, y entonces todos esos elfos y vida extraña y tal, lo conduces a la presencia de un Dios que te quiere y con el que estás todos los días a tu lado, tienes al niño que le has dado la clave para toda su vida. Y es que estás siempre en la alegría de la presencia de un Dios alegre. Eso, oh Dios mío, esto tendría que ser como lo básico para la nueva evangelización. La nueva evangelización no empieza desde las leyes, empieza desde la cama del padre que le cuenta esto al niño. Y a partir de ahí es cuando el niño se cree rodeado de la bondad de Dios. Y así las cosas van para arriba. Saber que yo vivo porque mi vida está referida a alguien es la gran sorpresa del ser humano. Saber que yo vivo, no porque tengo que aguantar la vida hasta que me muera, sino porque mi vida está referida a alguien, es la gran sorpresa. ¿Daos cuenta que un niño, por ejemplo, sepa que nunca está solo? Hay veces que un niño se siente solo porque su madre llega tarde al colegio a recogerle, o su padre llega tarde porque ha tenido una reunión de trabajo brutal. El niño está solo viendo cómo llega el sol a poner malva todo el horizonte. Y está el pobre herido y tocado y hecho polvo y fastidiado. Si tú le dices a ese niño, mira, aunque tu madre llegue tarde, aunque tu padre llegue tarde, tú no estás con la nostalgia de tu padre y de tu madre, tú estás en la presencia de un Dios que te quiere y está contigo y te acompaña. Entonces el niño no se siente tanto en la necesidad del cuidado permanente de los padres y del apego, sino de un apego a alguien que es eterno.
Estos son píldoras que os voy lanzando a la hora de la nueva educación que el Papa nos exige. O sea, una nueva educación de los chavales, que hasta ahora estamos con maneras de educar en la fe que son muy primitivas, que es que yo no sé a qué nos están llevando, pero nos llevan ¿a qué? A ritualizar la vida cristiana, a hacer de todo un ritual, de repeticiones, de frases, de tal, y el alma putrefacta, podrida por dentro, sin nada, sin alimento espiritual, ¿no? Que es lo que necesita, ¿no? Por eso el Padre Nuestro, que hoy se nos ofrece en el Evangelio, hay que dedicar la vida entera a rezarlo y a entenderlo. La vida entera, ¿eh? O sea, el Padre Nuestro no hay que rezarlo la vida entera, hay que entender la vida entera, dedicarla a entenderlo. Solamente con una frase, y con esto nos vamos. Venga a nosotros tu reino. Que un judío empezara, Padre Nuestro que estás en el cielo, porque está más lejos de este mundo, santificado sea tu nombre porque eres el Altísimo, venga tu reino, esa ya es la revolución. Porque que venga tu reino significa que tú estás más cerca de mí, como decía San Agustín, que mi propia intimidad. Que venga tu reino es que tú que eres el rey, me pones la corona en mi corazón. O sea, tú que tienes el trono y tienes todo el armiño cubriéndote, me has vestido de armiño, me has puesto una corona y tengo la alfombra roja delante. Eso es lo que Dios ha hecho con el hombre. Saber que el reino de Dios está aquí abajo es para que todo lo que hace un laico, os lo digo a vosotros, todo tiene textura real, todo tiene textura real, todo es real. Real en el sentido no cierto, sino en el sentido de magnificencia de la realeza. Es que es así. Esto lo digo porque el más allá comienza aquí, que es una de las frases que nos gusta repetir mucho a los sacerdotes, y es verdad, el más allá comienza aquí. ¿Os acordáis de esa frase de San Pablo que dice: ni el ojo humano vio, ni el oído humano oyó, ni la mente está preparada para saber lo que nos espera en el otro mundo? Hay una frase que dice eso, que eso nos da como muchas ganas de ir al más allá y decir, Dios mío, ¿qué es lo que nos ofrecerá el Señor? Y nos quedamos en esa frase, pero a continuación hay una frase que es mucho más violenta. Dice, y eso lo sabemos nosotros, ya nos ha sido revelado por el Espíritu Santo. Como queriendo decir, este ojo no vio y tal, lo sabemos nosotros porque el reino ha venido aquí y empieza aquí abajo y empezamos a intuir lo que es el más allá. Si desaprovechamos la vida como lugar donde el Señor se hace presente y se inicia el reino de Dios, estaremos como tontos esperando el más allá diciendo, como el que espera el autobús, no viene, tengo 85 y no viene, ¿sabes? Estarás siempre así, esperando que llegue el más allá cuando te estás perdiendo la presencia de Dios dentro de ti. Y dos consejos rápidos. Nadie podrá rezar en la vida como tú, nadie. No aprendáis de nadie a rezar. Hala. No aprendáis de nadie. ¿Por qué? Porque nadie es como tú, nadie es como tú. Tú has sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero con un diseño personalísimo, con lo cual tu manera de rezar es personal. Nadie puede enseñarte, solamente tú. Y Dios mismo en tu alma, en el silencio de tu alma, te enseñará cómo rezar. Que te sirvan libros y te sirvan cosas de santos te va a ayudar, pero la manera de rezar es personal. No puedes descubrir una técnica que tienen 12 o 15. Y la llave para entrar exactamente es la misma que cuando tú estás delante de un cuadro y dejas toda tu imaginación, entusiasmo delante de un cuadro que te invade. O cuando estás en un concierto de música clásica y estás sentado y te invade la música. O vas al teatro y te invade lo que ha hecho en escena el escenógrafo y el director. Esa es la misma posición que hace, es una posición secular, laica, secular del mundo. Tienes que estar en esa posición para recibir al Señor. Si no estás en esa posición, serás tú el protagonista y no te enterarás del cuadro, no te enterarás de la obra de arte, ni del cine, ni de nada. Tienes que estar en posición de aprender, de estar con Él y decirle, Señor, tú, dime. Por último, atended a las cosas naturales, no solo a las sobrenaturales, a las naturales. Cuando reunís con la familia y os reís juntos, cuando de repente el chaval de 1 año empieza a andar y estáis todos alrededor de él, ¿no? Cuando las cosas naturales le gustan mucho a Dios porque Él las ha creado. La emoción del casarse, la emoción del
¿sabes? Hay aquí unos que se van a casar dentro de 2 días. Esa emoción primera, ¿no? Todo eso tan natural, tan bonito de la emoción del... Recordad cuando veis a la calle gente que está de la mano, que se quieren y llevan toda la vida juntos. Las cosas naturales son material para luego, cuando tú vas a la oración, decirle al Señor: te agradezco esta vida, Señor, la hiciste muy bien y la he disfrutado.